Mi nombre es Dionisio Salvador, yo soy el tutor de la materia de química. Vamos a tener una pequeña introducción sobre las normas del desarrollo de esta. A lo largo de la presentación ustedes pueden hacer preguntas, ahí está el chat. Ustedes pueden escribir sus preguntas acorde a la materia, acorde a lo que se esté hablando. Pueden hacerlo ahí, o si ustedes se quieren expresar mejor también pueden ocupar su micrófono, no hay ningún problema. Si por algún motivo ustedes no pudieran ver la presentación, basta solamente con salir y volver a entrar, pues que a veces los servidores dan algún problema. Sin más que saber, va a haber una charla, un espacio para preguntas que ustedes puedan realizar, y así como va a haber un tiempo donde yo les voy a realizar algunas preguntas de control para saber si ustedes han estado entendiendo todo lo que se está hablando. Entonces, sean bienvenidos. Y vamos a comenzar con lo que son los cursos de la materia de química para aspirantes a nuevo ingreso 2021 de la Universidad de El Salvador. El tema que vamos a desarrollar esta semana sería teorías atómicas, presentado por mi persona, Dionisio Salvador Barrera. Invitarles también a participar en las demás videoconferencias que se están desarrollando con diversos temas a lo largo de la semana. En el correo que se les manda cada lunes, ahí están en una serie de organizaciones para que se puedan conectar. Y también invitarles a participar en los foros, que ahí hay bastante información. Si por algún momento o algún motivo ustedes no pueden presenciar o se les corta la transmisión, también hay un canal donde ustedes pueden ver estos videos y ustedes pueden retroalimentar sus conocimientos. Entonces, teorías atómicas. Los objetivos que vamos a tener en esta tarde va a ser comprender lo que es una teoría, entender las importancias de cada teoría atómica. También vamos a conocer las diferentes teorías atómicas. Sabemos nosotros de que a finales del segundo año de bachillerato vemos esas teorías, pero ¿por qué esas teorías? Ya vamos a indagar un poquito más sobre lo que son estas y que nos quieren dar una referencia. A manera de introducción les traigo una pequeña historia de esto para que ustedes puedan orientarse. A lo largo de la historia científica, el hombre ha tratado de explicar la composición más íntima de la materia, que es el átomo, por lo que se ha estudiado de gran manera, tratando de dar un modelo que cumpla todos los requisitos que concuerden con los postulados, según cada científico, por lo que podemos encontrar algunos postulados que han sido de gran importancia para entender el átomo. Es de entender de que el modelo atómico que nosotros vemos hasta hoy en día tuvieron un proceder. De esto no fue de que hoy en la noche alguien comenzó a experimentar y el día de mañana salió la estructura atómica. No, aquí hubo una serie de procesos, serie de investigaciones, hubo una ardua investigación y aporte de muchos científicos para llegar a lo que es la estructura atómica de lo que hoy conocemos. La historia de la ciencia ha pasado por diversos periodos, donde toma como correcta alguna creencia o teorías que tratan de explicar cómo es posible que ocurran los hechos que conocemos en el mundo que nos rodea. Desde que se tiene conocimiento de la partícula más pequeña de la que se compone la materia, se ha habido distintas formas de comprender cómo es que funciona. Muchas veces nosotros tenemos que entender, para saber cómo funciona algo, muchas veces necesitamos saber de qué está formado. Tenemos que dar un recalque de que todo lo que está creado, toda la materia está formada por átomos. Pero ¿qué son los átomos? ¿Y qué es una teoría? Son cositas que nos entran curiosidad, pero que a lo largo de este desarrollo nos vamos a dar cuenta en sí qué es o cómo se llevan a cabo. Por lo que vamos a tratar de despejar todas las dudas de lo que sigue ahora. Entonces, vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué es un átomo? ¿Alguien que quisiera participar? Voy a estar leyendo sus comentarios. A ver si alguien tiene una idea de lo que es el átomo.
Por ahí voy a leer, ahí están escribiendo. Aquí tenemos una respuesta. Es la unidad más pequeña de la materia. Sí, muy cierto. Son los que están en el núcleo. Pues ahí quizás los que están en el núcleo no están muy bien estructurados. Cierto que el átomo tiene núcleo, pero ya más adelante vamos a ver cómo está constituido. Tenemos aquí la cantidad menor de un elemento químico. Ahí están algunas respuestas. Los felicito por estar participando. Los animo también, puesto que eso motiva mucho a seguir adelante. Pero siguiendo con esto, vamos a darle una pequeña respuesta un poquito más definida para lo que nosotros presentamos de lo que es un átomo. Aquí tenemos una pequeña definición. El átomo se define como la unidad más pequeña de la materia, la cual posee una estructura compleja. Aquí hay de recalcar una cosa, dice la unidad más pequeña de la materia. Entonces, como decían los compañeros, la cantidad más pequeña, dice, significa que si nosotros tuviéramos un pedacito de madera y nosotros lo separáramos, este seguiría siendo madera, pero aquí estamos hablando de una manera más íntima, estamos hablando a una parte atómica, de que si nosotros pudiéramos ver la composición de la madera y nosotros la separamos, ahí, si partimos, llegaría un momento en que solo tendríamos átomos y no podríamos separarla más. A eso se nos estamos refiriendo con la unidad más pequeña de la materia. Su centro es denso, al cual se llama núcleo. Aquí tenemos lo que estábamos viendo en algunos comentarios, y tiene carga positiva. Este centro está rodeado por los electrones, de que nosotros ya sabemos que poseen una carga negativa. Además, esta unidad no reacciona ante hechos químicos. Sin embargo, sí sufre modificaciones cuando algunos de sus electrones son transferidos o intercambiados. Si nosotros nos ponemos a pensar qué nos quiere decir este rengloncito, aquí nos está diciendo de que el átomo siempre sigue siendo átomo. Sí puede sufrir modificaciones en alguna presentación de lo que son reacciones químicas. Ahí podemos ver cómo se combina un elemento con otro elemento formando un compuesto. Y no es más que electrones que se transfieren o se intercambian entre uno y otro, puesto que el átomo es bastante importante. Realmente el átomo como tal, para poder ser comprendido, implica un estudio más profundo. La mayoría de las descripciones que se hacen de él solo mencionan una parte. Esto nos quiere dar a entender de que el átomo en sí tenemos un conocimiento tan vago del átomo, puesto de que no nos es tan fácil estudiar una estructura tan pequeña, que está en tan grandes proporciones, pero a la vez no la podemos detectar en sí. Nosotros podemos ver la madera, podemos ver el plástico, la pantalla de nuestros teléfonos, pero es muy difícil poder ver lo que es un átomo en sí. Entonces, hubieron una serie de científicos que postularon unas teorías, unos conocimientos vagos a base de experimentación que trataban de explicar cómo era la estructura de este átomo. Aquí tenemos un pequeño bosquejo sobre las partes de un átomo. Si podemos ver aquí, lo que decía, esta parte de aquí es el núcleo. Aquí lo tenemos, pero el núcleo, ¿de qué está compuesto? Aquí lo tenemos, está compuesto por neutrones y por protones. Entonces, aquí tenemos estas líneas, son orbitales. ¿Qué son orbitales? Pues más adelante vamos a ver que orbitales es una línea de energía donde se puede encontrar un electrón. Cada elemento o compuesto posee diferentes números de orbitales y diferentes niveles de energía, como lo vamos a ver más adelante. Este electrón puede moverse alternando cada uno de estos. Entonces, pero ¿cómo es que llegamos a esta deducción de que tiene esta estructura y por qué no otra? Bueno, ya vamos a ver qué serie de investigaciones hicieron cada uno de estos científicos para poder detectar la manera como
cómo está constituida un átomo y cómo fue la forma en que ellos basaron sus experimentos para poder llegar a un modelo. Entonces, antes de entrar en lo que es en materia, una pequeña historia del átomo. Dice que la historia de cómo fue descubierta la unidad más pequeña de la que se compone la materia es realmente una historia fascinante, puesto de que esta se tardó muchos años, no se tardó 10, se tardó una cantidad bastante, puesto de que desde los inicios de la era científica se trató de diseñar un modelo atómico que estuviera acorde a los experimentos que se realizaban. Entonces, la cual está provista tanto de hechos sorprendentes como de experimentos, que a su vez ayudaron a encontrar pistas en relación a otros fenómenos importantes de la física. Esto nos quiere decir que durante el desarrollo de la investigación de lo que es el átomo, también hubo una serie experimental para constatar que todos esos modelos propuestos tenían cierta relación o cierta aprobación para saber de lo que se estaba hablando. La historia del átomo siempre ha estado enmarcada por un cerco de misterio, ya que los científicos de distintas ramas no siempre han tenido las suficientes herramientas que les permiten comprobar cualquier teoría. Aquí es algo muy importante, puesto que nosotros podemos tratar de investigar o tratar de indagar o tratar de expresar una teoría, pero nosotros como científicos tenemos que tener una idea cómo representar con hechos o con experimentación las teorías, porque si no, no pasan de ahí. Los primeros en explorar la idea de la materia, que la materia posee unidades mínimas, fueron los filósofos griegos presocráticos, quienes utilizaban el pensamiento racional para poder tratar de explicar el mundo que nos rodea. Estas personas tenían un conocimiento bastante íntimo, bastante familiarizado y bastante dedicado a lo que es la ciencia. Ellos querían saber el porqué de las cosas y que por qué la materia está compuesta de lo que está. Entonces, para empezar a hablar del átomo es necesario partir de la historia de cómo fue descubierto. La electricidad. Aquí hay algo bastante importante, de que la electricidad no es más que un flujo de electrones. Entonces, hay que trasladarnos al año 600 a.C., cuando Tales de Miletus realiza un experimento que da como resultado un fenómeno que hasta ahora era desconocido. Ahí estamos hablando de un fenómeno que se realizó en ese tiempo y que causó bastante sensación, puesto que no se conocía, pero que ahora en día es bastante común, y ahora lo llamamos energía eléctrica. Lo que 600 años antes de Cristo fue un descubrimiento bastante sorprendente, bastante novedoso. Ahora en día creo que la mayoría de las personas contamos con electricidad. Hemos vivido en una época donde estos descubrimientos fueron de suma importancia para tener la calidad de vida que tenemos ahora. Después de tomar un trozo de piedra de ámbar, Tales decide frotarlo sobre su piel y se da cuenta de que los cabellos, así como otros elementos ligeros, son atraídos por él. Esto es bastante increíble, puesto de que él tomó un trozo de piedra de ámbar y lo frotó, y se le dieron los cabellos, unos papelitos. Muchas veces este fenómeno se puede presentar cuando nosotros nos estamos peinando y nos pasamos el peine muchas veces, pero muchas veces nosotros decimos: se me pararon los pelitos, de que tiene electrostática. Bueno, tenemos tantas hipótesis, pero que en sí no le damos la importancia suficiente para tratar de saber por qué están pasando esos fenómenos. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es una piedra de ámbar? Una piedra de ámbar es un tipo de roca que tiene una composición bastante con propiedades electromagnéticas, por decirlo así. No sé si en alguna oportunidad uno, cuando estaba más pequeño, tenía aquella curiosidad de que juntaba dos piedritas y las tenía con fuerza, una topando a la otra.
y al pasar de unos segundos se presentaba como una tensión que las atraía. Un proceso así similar lo realizó con él. Entonces vio este tipo de experimento y ahí es donde se descubrió una curiosidad que comenzaría al estudio del por qué pasa esto. Estamos para servir. Entonces, en un principio no pudo definir con exactitud de qué se trataba esta fuerza, pero tomó registro de lo sucedido. Entonces, él dijo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, y él veía que con otros materiales no pasaba eso. Me imagino yo que ha de haber agarrado un trozo de madera y ha de haber tratado de hacer el mismo experimento, pero no pasaba nada. Entonces ahí despertó una curiosidad que llevó a ser causante de investigar lo que son las teorías atómicas. La palabra griega de donde se toma la palabra átomo es de esa griega que dice atou, la cual significa indivisible o sin partes. Como algunos de ustedes me decían que el átomo es la parte más sencilla o la más íntima de la que están compuestos los materiales. Algunos autores, en relación a la historia del descubrimiento del átomo, se le atribuyen a Leucipo de Mileto y junto con su estudiante Demócrito de Adavera, quienes propusieron que la materia se compone de la unión de varios elementos pequeños de pequeño tamaño. Entonces, estas personas tuvieron una idea. ¿Y qué dijeron? Ellos propusieron que la materia se compone de la unión de varios elementos de pequeño tamaño. Ellos tenían esa suposición. Nosotros ahora en la actualidad nos podemos dar cuenta por medio del estudio de la química de que en efectivo los materiales están compuestos por una composición de átomos, por la unión de varios elementos o de varios compuestos que son microscópicos, que muchas veces forman estructuras que son de suma utilidad, pero que en aquel momento era algo bastante novedoso, bastante increíble, pero que de aquí dependió mucho para lo que es el desarrollo de la ciencia como tal hasta la que la conocemos hoy en día. Pero no solo ellos plantearon la posible estructura del átomo, sino que hay varios científicos que aportaron teorías que hoy en día nos dan mucha información sobre el átomo. Estas teorías son conocidas como teorías atómicas. Aquí tenemos eso. En base a un experimento pequeño nos podemos dar cuenta de que eso impulsó de una manera tan grande lo que es el estudio del átomo, para tratar de entender las composiciones de la materia. Pero entonces, si nosotros estamos hablando de lo que son teorías atómicas, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es una teoría atómica? Entonces, ahí está la pregunta. No sé si alguien tiene una idea de lo que es una teoría atómica antes de seguir en el desarrollo del contenido. Por ahí pueden comentarlo. Estoy leyendo el chat. ¿Qué es una teoría atómica? Por aquí tenemos unas respuestas. Es una hipótesis que plantea el posible origen del átomo. También tenemos otra que es la teoría científica sobre la naturaleza. Bueno, si nos ponemos a comprobar esto, solo hay de tener presente una teoría. Son como una serie de conocimientos, unas hipótesis, como decían ahí, de cómo sería esto, cómo podría ser lo otro. Entonces, ¿qué es una teoría atómica? Felicidades, los felicito por participar, es una manera muy excelente. No tengan pena, que estamos para aumentar nuestros conocimientos. Entonces, dando respuesta a la pregunta anterior, podemos decir lo siguiente: que las teorías atómicas son aquellos modelos o postulados que cada científico aporta sobre la composición y forma del átomo. Podemos encontrar varias teorías
en las que podemos mencionar. Aquí tenemos entonces, las teorías atómicas son aquellos modelos o postulados que cada científico aporta sobre la composición y formación del átomo. Aquí tenemos que recalcar algo, de que dice que son aquellos modelos o postulados que cada científico, aquí vamos a hacer una doble resalte, de que cada científico aporta sobre una composición. ¿Esto qué nos quiere decir? De que hay varios modelos atómicos, o existen muchas teorías atómicas, puesto de que es dada por cada uno de los científicos que ha realizado una investigación rigurosa. Cada uno de ellos tiene su punto de vista, pero sin embargo, todas estas de aquí están interrelacionadas, puesto que para poderlas tomar en cuenta tuvieron que realizar una serie de experimentos que aportaron un desarrollo para poder estructurar en sí lo que es el modelo atómico actual. Entonces, entre las teorías que podemos encontrar tenemos el modelo de Dalton, tenemos también el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford y tenemos también lo que es el modelo de Bohr. Estas personas, estos científicos, se dedicaron al estudio de tratar de explicar cómo podría ser una teoría atómica, con el fin de poder encontrar en sí una forma molecular del átomo que podría satisfacer todos los experimentos que ellos realizaron. Entonces, ¿pero qué nos dicen todos estos postulados? Vamos a hablar un poquito de lo que son cada uno de los estudios que cada persona o cada científico desarrolló. Vamos a tratar de entender su punto de vista, vamos a tratar de ver qué cosas o qué factores le ayudaron a poder desarrollar estos modelos atómicos como sí y que fueran tomados hoy en cuenta. Aquí tenemos lo que es el modelo de Dalton. Este fue el primer modelo atómico con bases científicas. Aquí hay una palabra bastante importante. El modelo de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas. Sí, si nos ponemos a pensar en esto, hubieron muchos modelos atómicos. Hay una gran cantidad de modelos atómicos, pero ninguno de ellos puede ser que tenga una base científica, sino que solo tenían teorías, pero que no tenían una experimentación para poderlas tomar en cuenta como un modelo veraz que podría ser calculado. Este fue formulado en 1808 por John Dalton, quien imaginaba los átomos como diminutas esferas. Aquí hay de tomar en cuenta algo. ¿Qué decía John Dalton? Él se imaginaba los átomos como esferas. Aquí está. Este podría ser el átomo de helio. Pero también podríamos encontrar un átomo mucho más grande. Podríamos tomarlo como el átomo de oro. Y ya se lo imaginaba como pequeñas esferas. Él no se podría imaginar en aquel entonces de que estos podrían tener más bases, podrían tener otra estructura, sino que él postulaba de que de esta manera eran los átomos en aquel entonces. Estamos hablando que esto fue en 1808. Estamos a una gran cantidad de años de que la tecnología avanza y es así como hemos llegado a poder entender y saber razonar por qué el modelo atómico actual tiene ese modelo. Entonces, pero, ¿qué es lo que nos decía Dalton sobre lo que es el átomo? Este decía, vamos a ocupar aquí un marcador. Este decía que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Aquí hay algo bastante importante, puesto de que hoy en día con los avances tecnológicos sabemos de que si nosotros tenemos un átomo, estos son sumamente, tienen unas energías bastante grandes, puesto que este es el funcionamiento para muchas bombas.
porque para eso existe la fisión y la fusión nuclear, que son temas muy aparte, pero que los sacamos a recalcar porque a pesar que estaban en 1800, el modelo de Dalton postulaba que ya podría presentarse eso, que son indivisibles y no se pueden destruir. Entonces, él postulaba eso. También postulaba que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. ¿Esto qué nos quiere decir? De que si tenemos un átomo, por decirlo así, el otro átomo que estaría a la par sería exactamente igual. Esto decía de que tenían sus propios pesos y cualidades propias. Los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. Y es de tener en cuenta esto, de que a pesar de la época en la que Dalton se representaba, él ya tenía conocimiento de que cada elemento tiene su propio peso y cualidades propias, lo cual lo podemos ver hoy en día con solo poder agarrar lo que es una tabla periódica. Podemos ver de que cada elemento, como está organizado, tiene un peso atómico único y tiene unas cualidades muy especiales que hacen que sean diferentes a los demás elementos de la tabla periódica. Dice, los átomos de los diferentes elementos tienen pesos diferentes. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? De que, según Dalton, si nosotros tenemos un átomo de sodio y lo hacemos reaccionar con un átomo de cloro, entonces, según como decía Dalton, él pensaba de que las partículas muy pequeñas, como pequeñas esferitas, estaban conectadas, estaban juntitas, y él lo podía representar como el cloruro de sodio estaba formando una reacción, pero siempre el sodio seguía siendo sodio y el cloro seguía siendo cloro. Estas son unas cualidades que hasta hoy en día podemos ocuparlas, pero que fueron gracias al estudio que realizó Dalton, que nosotros podemos tener un conocimiento tan certero como lo es este. También decía de que los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relaciones simples. Esto es bastante cierto, puesto que si nosotros tal vez han tenido la oportunidad de conectarse a alguna videoconferencia de reacciones químicas, nosotros podemos ver de que no todos los elementos reaccionan con todos los elementos, sino que tienen que ser compuestos, tienen que ser elementos que tengan ciertas afinidades para que estos puedan dar una reacción. También decía que los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Esto es verdad, puesto de que dependiendo de la cantidad que nosotros podamos agregar, así se forman diferentes compuestos. Entonces son cositas de que Dalton en aquel momento los tenía bien presentes y que hasta el día de hoy nos ayudan bastante a lo que es el estudio de la química. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Según Dalton, cuando nosotros queríamos formar un compuesto, necesitábamos que se unieran dos átomos o más de elementos distintos. Sin embargo, desaparecieron ante el modelo de Thomson, ya que no explica los rayos catódicos, la radioactividad ni la presencia de los electrones o protones. Entonces, aquí hay algo bastante importante. Aquí mencionan otro científico llamado Thomson. Esta teoría, a manera de recalcar, hablábamos que eran esferitas y que no explican lo que son los rayos catódicos. Ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que son los rayos catódicos y cómo es que esto llegó a contribuir a que la teoría de Dalton fuera un poquito revocada y tomara más énfasis lo que es la teoría de Thomson.
También ya sabemos nosotros lo que es un electrón y también sabemos lo que son protones. Aquí está un ejemplo de referencia según lo que Dalton trataba de expresarnos. Aquí podemos ver en estas partes de aquí según Dalton eran átomos de hidrógeno. Estas de aquí eran átomos de oxígeno que son mucho más grandes como los podemos ver. Y aquí tenemos átomos de bromo. ¿Por qué la diferencia de tamaño? Porque Dalton él sabía de que cada átomo tiene un peso molecular que es diferente a los demás y que también tiene un tamaño diferente y que estas propiedades son las que le ayudan a poder combinarse con otros elementos para formar compuestos. Y al final él decía, el átomo indestructible e indivisible, que nos decía que es indestructible e indivisible. ¿Por qué decía Dalton eso? Pongamos que nosotros tenemos este átomo de bromo y que por algún motivo nosotros quisiéramos aplicarle una fuerza externa. Digamos que lo partiéramos en miles de trocitos, estos siempre seguirían siendo átomos. Entonces, de tal manera de que no podríamos destruirlos, ni indivisibles. Entonces, esto es lo que Dalton tenía presente en lo que es el modelo atómico de Dalton. Pero pasado el tiempo podemos ver de que vinieron otra serie de científicos que tomaron la investigación de Dalton y que ellos dijeron, bueno, no creo yo que sea posible que el átomo sea una esfera sólida, sino que tiene que haber algo que le produzca este comportamiento. ¿Cómo es posible de que una estructura sólida pueda pasar la electricidad o pueda formarla? Entonces es ahí donde surgieron unas investigaciones y es ahí donde surge lo que es el modelo de Thomson. Aquí tenemos el modelo de Thomson. Entonces, luego del descubrimiento del electrón, aquí tenemos que en la teoría de Dalton no habían electrones. En 1897, por Joseph John Thomson, se determinó que la materia se componía de dos partes. Este había estudiado entonces y decía que la materia tenía dos partes, una negativa y una positiva. Ya vamos a ver cómo fue que él llegó a estas deducciones. La parte negativa está constituida por electrones. Ya hoy en día todos sabemos lo que son los electrones. Está constituida por electrones, los cuales se encuentran, según este modelo, inmersos en una masa de carga positiva, a manera de pasas en un pastel. Muchas veces quizás nosotros hemos visto de lo que dicen budín de pasas. Quizás en algún momento nosotros hemos leído algo que dice el modelo de budín de pasas. Ya vamos a ver por qué es que él le decía así. De la analogía del inglés plum pudding model, o uvas sin gelatina. Posteriormente, Jim Perry propuso un modelo modificado a partir del de Thomson, donde las pasas, Thomson decía que las pasas eran como electrones, se situaban en la parte exterior del pastel. El pastel, para Thomson, era una carga positiva. Entonces, ¿cómo creía él que era un átomo? Entonces, Thomson postulaba de que el átomo era como una esfera, pero que tenía distribuida por todo su centro, por todos sus lados, cargas o electrones que tenían diferente carga. Entonces por eso se relacionó como un budín de pasas, puesto que presentaba cargas negativas al mismo tiempo que tenía cargas positivas, y tenía cargas negativas y cargas positivas. Entonces, según Thomson, decía de que los átomos presentaban una similitud con lo que es el pastel de pasas. Porque si nosotros bien hemos visto en alguna oportunidad un pastel con pasas, podemos ver de que cuando nosotros lo partimos, en algún momento
encontramos una pasa por aquí, por allá, encontramos varias pasas. Entonces Thomson decía de que nosotros al poder ver un átomo encontraríamos una serie de electrones o protones dependiendo de dónde se estuvieran localizados. Entonces este fue un modelo bastante curioso, puesto de que a pesar de que decía de que tenía una estructura esférica, por decirlo así, también tenía unas cargas positivas y tenía unas cargas negativas. Es ahí donde se comenzó a involucrar lo que es la palabra electrón y lo que es la palabra protón. Pero vamos a ver qué fue más de los descubrimientos que realizó Thomson. Aquí tenemos unos detalles del modelo atómico. Dice que para explicar la formación de iones positivos y negativos y la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica, Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de frutas. Como decíamos anteriormente, aquí tenemos el pan, por decirlo así, y aquí tenemos una pasa que va a ser un protón, tenemos una pasa que va a ser un electrón, tenemos por aquí otra que va a ser carga positiva, tenemos otra con carga negativa, y así. Esta era la teoría que él tenía, cómo era la distribución de los electrones y protones dentro de lo que sería el budín de pasas. Aquí lo tenemos, esto es manera de ejemplo. Dice, para explicar la formación de iones positivos y negativos y la presencia de los electrones dentro de la estructura atómica. Entonces, podemos ver de que Dalton decía de que era una esfera, mientras que Thomson, él aplicaba lo que era una esfera, pero que también adentro de sí podíamos encontrar electrones y protones. Thomson ideó un átomo parecido a un pastel de frutas, una nube positiva con la que tenía las pequeñas partículas negativas, los electrones, suspendidos en ella. El número de cargas negativas era el de acuerdo para neutralizar la carga positiva. Aquí tenemos algo bastante curioso. El número de cargas negativas era el adecuado para neutralizar la carga positiva. Entonces vino Thomson y dijo, entonces dijo, el pastel es el que presenta una carga positiva, mientras que todas las pasas van a tener una carga negativa. Ya vamos a ver por qué es que Thomson planteó el modelo del átomo de esta manera. Entonces, él planteaba de que el pan, por decirlo así, era una nube de carga positiva, mientras que las pasas representaban unas cargas negativas, en lo cual lo que hoy en día llamamos como lo que son electrones. Entonces, él decía que en el caso de que el átomo perdiera un electrón, la estructura quedaría positiva, y si ganaba la carga final sería negativa. Entonces, ¿qué decía Thomson? Si nosotros tenemos 1, 2 y 3 átomos, entonces esto podríamos decir que está un átomo neutro, pero él decía que si nosotros veníamos y arrancábamos, vamos a ocupar de color, y podíamos arrancarle un electrón, entonces este nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos un electrón menos. Entonces, puesto que la densidad electrónica del pastel estaba cargada con lo que es estaba relacionada con lo que es la cantidad de cargas negativas y positivas, entonces podemos darnos cuenta de que esto quedaría cargado de una forma positiva. Eso quedaría positivo, puesto de que se le arrancó un electrón y hay más cantidad de positividad que lo que es de negatividad. Pero, si en el caso contrario
nosotros le agregáramos el electrón que le hacía falta, pero venimos nosotros y aún así le agregamos lo que es otro electrón, entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que este budín de pasas tiene más electrones con carga negativa que le están ganando a la cantidad de carga positiva proporcionada por el pan, por decirlo así. Entonces, esta quedaría con carga negativa. Y él es ahí cuando él decía de que se podían formar iones positivos como iones negativos. De esta forma explicaba la formación de iones, pero dejó sin explicar la existencia de otras radiaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El modelo de Thomson podía decirnos cómo es que se formaba un ion positivo, cómo se formaba un ion negativo. Pero lo que no nos podía dar referencia es como el porqué de las manifestaciones de los tipos de radiaciones que estos liberaban al poder reaccionar. Entonces, Thomson siguió investigando e indagando para poder hacer todos sus análisis. Entonces, aquí tenemos una forma cómo es que Thomson planeaba que era el átomo. Dice que él planteaba como una esfera compacta y homogénea cargada positivamente en la cual se encuentran incrustados los electrones. Entonces Thomson decía que todos estos electrones eran relacionados con las pasitas. Con el modelo que yo les planteaba, por aquí, por acá, por acá. Ay, disculpen que no use muy bien, pero hacemos lo que podemos. Así es como él planteaba su modelo atómico. Es bastante curioso, puesto que este se relaciona bastante y se cree que se recuerda bastante por el budín de pasas, puesto que se le dio un nombre gracioso para que no se le pueda olvidar. Entonces, Thomson es el que encontró un modelo atómico que le relacionó con lo que es el budín de pasas. Mientras que Dalton, él buscaba uno que eran más esferitas. Entonces aquí podemos ver de que todo esto es una masa electrónica de carga positiva. Aquí podemos ver positivo, positivo, positivo y positivo. Entonces ya podíamos ver de que el átomo en sí no era el de una carga neutra, sino que tenía cargas positivas y negativas distribuidas a lo largo y al contorno de todo lo que sería el átomo. Entonces, el modelo de Rutherford. Rutherford fue otro científico que decidió investigar lo que sería el átomo. Entonces, él decía de que por qué comenzamos con esferas, pero a la vez nos dimos cuenta que podíamos encontrar lo que eran cargas positivas y cargas negativas. Entonces, él lo que comenzó a indagar era cómo saber de que el por qué. Porque habían cargas positivas y que si es que era verdad de que toda la densidad electrónica estaba distribuida y que solo habían pequeñas partes donde los átomos se concentraban. Cabe recalcar que hasta estas alturas todavía no estamos hablando de lo que es un núcleo, ni tampoco se había nombrado lo que eran los neutrones. Entonces, el modelo de Rutherford. Este modelo fue desarrollado por el físico Ernest Rutherford a partir de los resultados obtenidos en lo que hoy se conoce como el experimento de Rutherford. Entonces, ¿qué es el experimento de Rutherford? Muchas veces, quizás al final del año de bachillerato, a uno le enseñan ciertas teorías. Y ahí es que podemos constatar cómo fue la experimentación de Rutherford para llegar a un modelo atómico que muchas veces creo que hasta hoy en día es el que más vemos normalmente. Ya vamos a ver cómo es la estructura de él y que por qué él propuso esa estructura en esa forma. Dice que representa un avance sobre el modelo de Thomson. Un avance sobre el modelo de Thomson, ya que mantiene que el átomo se compone de una parte positiva, aquí tenemos, y una negativa. Hasta aquí estamos bastante bien, porque si podemos ver que el modelo de Thomson, él nos decía que también tenían
partes positivas y tenía partes negativas. Pero sin embargo, la modificación que Rutherford agregó es de que postulaba, vamos a señalar esta parte de aquí, de que él postulaba que la parte positiva se concentra en el núcleo, el cual también contiene virtualmente toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza orbitando al núcleo, en orbitales circulares o elípticas, con un espacio vacío entre ellos. A pesar de ser un modelo obsoleto, es la precisión más común del átomo del público no científico. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? De que Rutherford diseñó un sistema del átomo mucho más diferente. Podemos ver de que el primer modelo atómico se representaba como una esfera, mientras que el otro modelo atómico nosotros lo podíamos encontrar como una masa cargada con cargas negativas distribuidas en todo su entorno. Pero entonces viene este señor Rutherford y nos dice de que también se encontraba un núcleo y una corteza orbitando alrededor de los orbitales circulares o elípticas, con un vacío espacio entre ellos. Entonces, ¿qué nos decía? De que el átomo para él tenía núcleo. El átomo tenía núcleo. También postulaba de que había una serie de... Vamos a tratar de hacerlo así. Como de orbitales. Ya podemos ver más o menos la estructura. Pero que también decía de que en esos orbitales podíamos encontrar electrones moviéndose. Vamos a poner un electrón por aquí, con carga negativa. Por aquí. Entonces, podemos ver que tomando como ejemplo los modelos de Dalton, el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford, podemos encontrar que es un desarrollo bastante grande. Porque Rutherford postulaba que la parte positiva se encontraba en el núcleo. Entonces él decía que esto era una parte positiva, el cual también convierte virtual toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza orbitando al núcleo. Aquí podemos ver que los orbitales, que son niveles de energía en los cuales el electrón puede desplazarse. A pesar de ser un modelo obsoleto, es la precisión más común del átomo del público no científico. Como les decía yo, creo que la mayoría de nosotros relacionamos esto con lo que es el átomo. Podemos ver de que cualquier playera que tenga este dibujo, nosotros ya sabemos que es un átomo. Nosotros ya podemos decir de que es átomo. Lo que muchas veces no sabemos es de que quién fue el que postuló esto y por qué es, y si es que todavía se sigue utilizando ese desarrollo de lo que es ese modelo atómico. Entonces, ¿qué más nos enseña Rutherford? Rutherford predijo la existencia del neutrón. Aquí incorporamos una nueva palabra. En el año 1920. Por esta razón, el modelo anterior Thomson no se habla de este. Por desgracia, el modelo atómico de Rutherford presenta varias incongruencias. Vale, entonces, ¿qué podemos decir aquí? De que, a pesar de que Thomson encontró esto, hay muchas cosas que no se pudieron explicar en aquellos entonces. Dice que contradecía, vamos a buscar un puntero, contradecía las leyes del electromagnetismo de Jean-Claude Maxwell, las cuales estaban muy comprobadas mediante datos experimentales. Según las leyes de Maxwell, una carga eléctrica en movimiento, en este caso el electrón, debería emitir energía constantemente en forma de radiación, y llegaría un momento en que el electrón caería sobre el núcleo y la materia se destruiría. Todo ocurriría muy brevemente. También pasaba de que no explicaba lo que son los espectros atómicos. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Esto lo que nos quiere decir es lo siguiente. De que si nosotros tenemos unas órbitas
Vamos a hacerlo de esta manera, por decirlo así. Esto lo que nos quería decir es de que si nosotros tenemos un centro aquí con carga positiva, entonces, ¿qué pasaría con esa carga? Lo que estamos tratando de hacer es de que al final estos tendrían que buscar juntarse. Y es ahí donde esas teorías de Maxwell es la que le ponían un prejuicio sobre qué tan visible era una teoría por Rutherford. También decía que no explicaba los espectros atómicos. Los espectros atómicos son unas bandas de color, podemos ver como que son las longitudes de onda, de la cual, dependiendo la longitud de onda de esta, presentan un color. Entonces, Rutherford no podía explicarnos por qué ciertos átomos o ciertos elementos en sí, que están formados por átomos, por qué daban radiación de cierto color, por qué se presentaban radiación y que por qué era que cada átomo tenía una diferencia. Entonces todos estos fueron postulados, por lo cual se llevó a cabo de que el modelo de Rutherford también tenía ciertas limitantes, de que tenía que ser sustituido por un modelo atómico que tuviera mucho más conocimiento y que tuviera un poquito más de visibilidad sobre esas cosas. Entonces, aquí tenemos lo que estábamos hablando. Aquí tenemos los electrones. Todos estos puntitos negros son electrones y todos ellos tienen una carga negativa, como ya lo sabemos todos, y que están girando en torno al átomo, que el átomo está constituido por protones y neutrones, que podemos definirlos que tienen carga positiva. Entonces este creo yo que es el dibujito o el modelo atómico que más nosotros tomamos referencia, puesto que lo hemos visto en bastantes camisas y siento yo que en todas las cuestiones científicas nosotros nos representamos más con lo que es este modelo. Pero no es así, sino que hubieron bastantes disensiones porque no pudieron explicar varias situaciones. Pero entonces, vamos a hacer una pequeña comparación de los modelos atómicos, como lo que estábamos hablando. En esta oportunidad vamos a hablar del experimento que realizó Rutherford para poder discriminar el modelo atómico de Thomson. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el modelo de Thomson. ¿Qué nos decía el modelo de Thomson? Lo comparaba con un budín de pasas, le vamos a poner. Un budín de pasas. Entonces, el modelo de Rutherford ya decía de que esta parte amarilla tenía carga positiva. Carga positiva, carga positiva. Entonces, como les dije yo al inicio de la presentación, estábamos hablando de lo que eran rayos catódicos. No sé si alguien tiene alguna idea de lo que es un rayo catódico. Alguien que tuviera una idea sobre eso, que lo haya leído. Bueno, si no lo hay, pues aquí vamos a hablar sobre eso. Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Vino este señor Rutherford y entonces hizo un experimento. Podemos ver de que todas estas flechitas son rayos. Le vamos a poner rayos catódicos. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Lo que sucedía fue lo siguiente, de que cuando se inyectaron o se dispararon los rayos catódicos a un átomo, el modelo de Thomson decía de que esto iban a pasar de una manera lineal. Pero Rutherford pudo ver de que
No era así, sino que tendría que haber algo que lo que hacía era que chocaran. Entonces él se comenzó a preguntar. Entonces dijo, si es que el rayo catódico choca en alguna instancia, tiene que ser porque tiene que haber una diferencia de electronegatividad adentro de este. Tiene que ser de diferente signo. Entonces, esto fue el resultado. El resultado esperado en el experimento era de que todo el haz del rayo catódico pasara en una lámina de oro, pero lo que se presentó fue completamente diferente. Pongamos el ejemplo de una lámina de oro. Nosotros esperaríamos de que si lanzamos un haz, este venga y lo atraviese completamente. Y eso es lo que esperaba Rutherford en su experimento. Pero el problema fue este, de que él tenía una lámina de oro y en efectivo habían bastantes rayos que lograban atravesar. Pero el problema fue cuando él se presentaba que habían rayos que eran repelidos. Venían rayos y eran repelidos. Entonces, en algún punto eran repelidos. Entonces, fue así cuando él se puso a configurar de que el modelo atómico no podría ser como una masa cargada positivamente, sino que tenía que tener partes donde podría haber una configuración, puesto que las de luz también se desviaban. Entonces, cuando estos chocaban entre sí, es cuando él descubrió que tenían que haber un núcleo por el cual en esa manera los rayos catódicos eran desviados y no se presentaba como el modelo de Thomson que se esperaba que fuera de una forma lineal. Entonces es así como una comparación de los modelos atómicos es que el modelo de Rutherford tuvo más aceptación que lo que es el modelo de Thomson. Simplemente porque Thomson no podía explicar de qué manera, por qué los rayos catódicos eran desviados, mientras que Rutherford realizó esa investigación y dijo de que por la naturaleza de los electrones, del protón y de los neutrones es que estos se veían afectados. Por último podemos hablar lo que es el modelo de Bohr. Este modelo es estrictamente para el átomo de hidrógeno. Ya vamos a ver por qué es tomado para el átomo de hidrógeno. Tomando como punto de partida el modelo de Rutherford, aquí podemos ver. Esto es bastante importante, aunque nosotros podemos darnos cuenta que los modelos fueron variando y no tenían quizás mucho apego uno del otro, de eso se trata la ciencia, puesto que esos modelos lo que ayudaron es a innovar nuevas teorías que lograran acercarnos a lo que es el modelo atómico más exacto. Entonces, Rutherford. Niels Bohr trata de incorporar los fenómenos de absorción y emisión de los gases, así como la nueva teoría de la cuantificación de la energía desarrollada por Max Planck y el fenómeno del efecto fotoeléctrico observado por Albert Einstein. El átomo es un pequeño sistema solar con un núcleo en el centro y electrones moviéndose alrededor del núcleo en órbitas bien definidas. Las órbitas están cuantificadas, los electrones pueden estar solo en ciertas órbitas. Entonces Rutherford lo que decía era de que el átomo tenía órbitas definidas, en la cual había más probabilidad de poder encontrar un electrón. También decía de que había una explicación por el porqué del fenómeno de absorción y en la emisión de los gases. Entonces se trató de expresar y desarrollar el por qué se veía cierta radiación en algunos átomos y que cada radiación era diferente a los de los demás, siendo un modelo bastante aceptado por todos los avances científicos que desarrolló. Pero ¿qué decía? Decía que cada órbita tiene una energía asociada, la más externa es la de mayor energía. A esta última capa nosotros le llamamos electrones de la capa de valencia. Y ahí lo podemos, aquí lo vamos a poner, y aquí lo podemos concertar. Los electrones no radian energía luz mientras permanezcan en órbitas estables. ¿Qué nos decía esto? Si nosotros teníamos órbitas, la energía que necesita un electrón para llegar de esta
hasta esta es bastante alta. Entonces, cuando el electrón se presentaba aquí, nosotros podíamos presenciar un nivel de excitación del electrón que era bastante considerable. Y Bohr sabía de eso. También decía que los electrones pueden saltar de una a otra órbita. Y si lo hacen desde una de menor energía a una de mayor energía, absorbe un cuanto de energía. Un cuanto es una medida de cantidad para lo que es la energía atómica, igual a la diferencia de energía asociada a cada órbita. Si pasa de una de mayor a menor energía, pierde energía en forma de radiación y luz. ¿Qué nos decía esto? De que si nosotros tenemos estos niveles de órbitas, aquí tenemos el núcleo. ¿Qué decía aquí? De que si un electrón quiere saltar de aquí para acá, necesita energía, pero que necesita mucho más energía para llegar hasta la parte más exterior, puesto que mientras más se alejan del núcleo, estos necesitan mucha más energía para poder romper las fuerzas de atracción que ejerce el núcleo y poder escapar de sí. Entonces, mientras que si estos bajaban, había mucha energía de sobra que muchas veces era presenciada como una forma de radiación electromagnética, siendo de que así es como se daba explicación de algunos fenómenos que las demás teorías atómicas o modelos atómicos no podían expresar en su momento. Aquí tenemos que el mayor éxito de Bohr fue dar explicación al espectro de emisión del hidrógeno, pero solo la luz de este elemento proporciona una base para el carácter cuántico de la luz. El fotón es emitido cuando un electrón cae de una órbita a otra, siendo un pulso de energía radiada. Aquí tenemos algo bastante importante, de que podemos ver de que el fotón es emitido cuando un electrón cae de una órbita a otra. Podemos ver de que mientras más cerca del núcleo esté, vamos a poner núcleo. Mientras más cerca del núcleo esté, este va a liberar más energía y lo podemos presenciar por medio de un fenómeno electromagnético, siendo el pulso de energía radiada. Un fotón es una medida de cantidad sobre la luz. Pero aquí hay una dificultad, que Bohr no pudo explicar la existencia de órbitas estables y para la condición de cuantificación. Tampoco pudo encontrar el momento angular del electrón, que es h sobre 2pi, por un método que no puede justificar. ¿Qué quiere decir esto? De que él encontró que su momento angular era este, pero no diseñó un modelo científico netamente en sí que pudiera justificarlo con las bases científicas de ese momento para que fuera tomado en cuenta. Tampoco pudo explicar la existencia de órbitas estables. ¿Qué nos decía esto? De que cómo es que se podía formar una órbita, o que cuánto era el límite de órbitas, o que cómo se formaba y que si había unas que no presentaban saltos. Entonces, por esas justificaciones es que el átomo de Bohr no pudo tener cierta aceptación sobre esas cosas que no pudo explicar. Entonces, aquí tenemos lo que es un ejemplo. Aquí teníamos de que un fotón es emitido con energía. Aquí lo que podemos ver es de que el salto se está dando del, aquí llamémosle 1, 2, y aquí llamémosle 3. Podemos ver de que se está llevando de una órbita de mayor a menor. Entonces, como libera energía, vamos a presentar una forma de luz. Y aquí podemos ver que la energía de órbitas en aumento. Mientras más lejos esté, se necesita mucha más energía para que el electrón pueda saltar de aquí a aquí hasta aquí. Entonces eso es lo que nos quería decir lo que es el modelo atómico de Bohr. Entonces, ya llegando a lo que es de último, tenemos lo que es el modelo de Schrödinger. Que nos relacionaba. Lo que nos decía es la densidad de probabilidad de ubicación de un electrón para los primeros niveles de energía. Después de que Louis Victor de Broglie propuso la naturaleza ondulatoria, aquí tenemos una palabra que nos va a servir, ondulatoria de ondas de la materia en 1924, la cual fue generalizada por Erwin Schrödinger en 1926. Se actualizó nuevamente el modelo del átomo,
Aquí podemos ver que hay un nuevo, se actualizó nuevamente el modelo del átomo. En el modelo de Schrödinger se abandona la concepción de que los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo. Aquí hay algo bastante importante, lo vamos a recalcar. De que aquí se abandona la concepción de los electrones como esferas diminutas con carga que giran en torno al núcleo, que es una extrapolación de la experiencia a nivel macroscópico hacia las diminutas dimensiones del átomo. En vez de esto, Schrödinger describe a los electrones por medio de una función de onda. Aquí tenemos otro. Electrones por medio de una función de onda, el cuadrado de la cual representa la probabilidad de presencia en una región delimitada del espacio. Esta zona de probabilidad se conoce como orbital. Entonces, para Schrödinger, un orbital era el lugar más probable donde se podía encontrar un electrón. Pero, ¿qué nos decía aquí? De que muchas veces el modelo atómico, muchas veces lo conocimos así. Y aquí estaba una esferita con carga negativa. Aquí había una cantidad de esferitas de protones y neutrones. Y aquí andaban otro electrón. Entonces Schrödinger, él lo representaba más como una naturaleza ondulatoria. Entonces es ahí donde él trataba de darle definición a lo que era un orbital, y este era el tipo de modelo atómico que representaba. Aquí tenemos lo que es el átomo de Schrödinger. Él siempre decía que poseía un núcleo, pero de que en esta parte aquí podía ver la calidad de poder encontrar un electrón en estos orbitales. Actualmente es el que tiene más aceptación, puesto de que tiene más desarrollo y más avances. Quizás muchas veces no estamos familiarizados con esto, pero son teorías, son modelos que se están llevando a cabo, que sabemos que al pasar de unos años podemos encontrar otros modelos que nos den información más veraz sobre lo que son los átomos. Entonces, llegado a estas alturas, no sé si alguien tiene algunas dudas sobre eso. Alguien que tenga una duda puede hacerlo. Por ahí están escribiendo. Mientras preguntan, vamos a hacer un tipo de retroalimentación. Aquí tenemos una pregunta. De que si las teorías han ido evolucionando. Y la verdad es que la respuesta sería sí, puesto de que si nos ponemos a presentar, en la primera teoría nos decía de que presentaban esferas, después una esfera con cargas negativas y cargas positivas, después nos presentábamos con otra que presentaba electrones, y después nos presentábamos con una que tenían orbitales, y nos presentábamos con otra que era de naturaleza ondulatoria. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? De que las teorías tienen esa característica de que se van desarrollando día con día y tiempo con tiempo, hasta que llega una donde podemos corroborar todos aquellos datos que nos ayudan a constatar de que las teorías son aceptadas. Que sabemos que dentro de unos 10, 15, 100 años hay un modelo atómico que pueda descifrar todas aquellas cosas que hasta el momento no lo hemos podido hacer. Entonces, también está buena la pregunta. Por aquí les traía yo una, a ver si alguien me la puede contestar. ¿Cuál es la teoría que se comparaba con un budín de pasas? No sé si quién me quiera decir qué científico decía que su teoría era similar a un budín de pasas. Aquí tenemos muy bien contestado Ceci al modelo de Thomson, bastante bueno.
Kenia, modelo atómico de Thomson, sí está bastante bien. Aquí tenemos otra pregunta, modelo Kenia Martínez, muy bien. El modelo atómico de Thomson, veo que se familiarizaron con el budín de pasa, estaba muy, muy excelente. Aquí tenemos otra pregunta, ¿qué es un orbital? ¿Alguien que quiera participar y decirme qué es un orbital? ¿Alguien que tenga una idea de lo que es un orbital? Por ahí estábamos hablando de lo que un orbital era aquel donde, por ahí me están escribiendo. Ahí nos dicen como un flujo de energía. Eh, pues podríamos decirlo quizás no tanto como un flujo, porque ese vendría siendo más como electricidad. Podríamos definir como, pero es bastante, bastante bueno, que un orbital viene siendo como esos niveles de energía en los cuales tenemos la probabilidad de poder encontrar un electrón. De una manera más sencilla, eso podríamos decir de lo que estamos hablando de un orbital. También podemos decir de que por aquí tenemos unas personas escribiendo. Bueno, vamos a esperar. Pero mientras llegan ahí los comentarios, también podemos decir que cómo planteaba el átomo John Dalton. Alguien que me diga cómo planteaba el átomo John Dalton. Aquí tenemos una respuesta muy bien, Ceci. Decíamos de que Dalton las planteaba como esferitas, diminutas esferas del mismo elemento. Sí, está muy bien, muy buena respuesta. Y ahí teníamos otra pregunta. ¿Qué modelo atómico estudia estrictamente el átomo de hidrógeno? ¿Alguien que sepa qué modelo atómico estudió estrictamente el átomo de hidrógeno? Vamos a ver, por ahí estábamos hablando de que este científico, ¿verdad? Estudió esos espectros y pudo dar referencia de lo que era la emisión y la absorción atómica, y él estudió bastante lo que es el átomo de hidrógeno. Vamos a ver si alguien sabe. Bueno, entonces vamos a dar respuesta que el que estudió el átomo de hidrógeno era el modelo atómico de Bohr. Por ahí lo teníamos. Ahí teníamos el de Dalton. No, Dalton decía que eran como esferitas, pero por ahí teníamos que Bohr es el que estudió estrictamente lo que es el átomo de hidrógeno. Entonces, sí, estamos para aprender. Entonces, no sé si alguien más tuviera alguna duda. Bueno, vamos a ver ahí un momento, y si no las hay, pues agradecerles por haber llegado hasta aquí. Excelente, gracias por su participación, motivarles a esforzarse cada día más, a adquirir más conocimientos. Si en algún momento ustedes tienen una duda que no se les haya presentado ahorita, pueden participar en los foros. Ahí mi personal les va a dar continuidad para resolver sus interrogantes. Prepárense para lo que es el examen que ustedes van a realizar. Llénense de los conocimientos más posibles. Sigan esforzándose. Y pues me despido con una pequeña reflexión de que dice que cuando el éxito pasa por la calle, la oportunidad debe abrirle la puerta. Entonces, el éxito y la oportunidad está ahí en sus manos, jóvenes, esfuércense y que este mes que ustedes van a tener el examen, pues puedan recibir los mejores resultados y pues que puedan ser parte de lo que es el alma mater de la Universidad de El Salvador. Entonces, agradecerles nuevamente e invitarles a se conecten a las demás videoconferencias que se van a estar realizando y pues en cualquier duda estamos para servirle, ahí nos pueden comentar en los foros y pues si no hay ninguna duda, hasta aquí llega y pues muchas gracias y que pasen todos feliz tarde.